SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Un tercio de los comedores escolares en España ofrece menús con poca verdura y demasiado precocinado, menús de baja calidad que favorecen el aumento de la obesidad infantil, especialmente entre quienes no tienen al alcance de la mano opciones más saludables. En familias de menos ingresos hay un 23,6% de obesidad frente al 10,9% en familias que tienen más ingresos. Y por eso la importancia de que en los comedores escolares sean también un actor para luchar contra esta desigualdad. Hoy revisamos el decreto de comedores escolares con el que el Gobierno busca garantizar una alimentación saludable en los centros, promoviendo el producto fresco, limitando los precocinados y las frituras y eliminando la bollería industrial y las bebidas energéticas de las aulas. También vamos a aprender a relacionarnos con las inteligencias artificiales para sacarle todo el provecho posible a esos asistentes virtuales que se han colado de lleno en nuestras vidas. ¿Cómo deberíamos plantearles las búsquedas principales y qué palabras clave mejoran los resultados? Hay varios papers científicos que demuestran cómo la inteligencia artificial, cuando tomamos este tipo de palabras educadas, interpreta que debe de responder mejor. Debe de responder mejor y debe responder de una manera más correcta. Y también vamos a acercarnos a una vivienda en la que están instalando un sistema de aerotermia. No solamente permite obtener energía de una forma más limpia, sino también mucho más barata. El año pasado, las instalaciones de aerotermia aumentaron un 56% en España. En realidad, la aerotermia es la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente, es decir, es como ese calor gratuito, ¿no? Y la bomba de calor es la máquina que aprovecha estos recursos para poder proporcionar calefacción y refrigeración, incluso, con muchos equipos, también agua caliente sanitaria, ¿no? Esto es Código de Barras. Empezamos. El 40% de los estudiantes de educación infantil y primaria en España comen a diario en el colegio. Son cerca de 2 millones de alumnos y alumnas que realizan al menos 5 almuerzos semanales en el comedor escolar, un espacio que adquiere especial importancia, no solamente a la hora de nutrir bien a nuestros menores, sino también a la hora de fomentar hábitos saludables en la mesa. Marina Fernández, compañera de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bayo? En España hay más de 5.000 centros educativos con comedor escolar. Creo que además una buena parte de ellos lamentablemente suspenden el examen sobre la calidad mínima de los alimentos que ofrecen. Escucha solo este dato. Hay 1.200 comedores escolares, según la estimación que hace el Ministerio de Consumo. 1.200 comedores en los que no se sirve pescado jamás, ni un solo día. En casi 1 de cada 3 se abusa de las frituras. Los escolares pueden llegar a comer empanadillas, croquetas, San Jacobos, por poner ejemplos, 3 o incluso más días por semana, y tiran también más de lo que deberían de los platos precocinados. 1 de cada 3 comedores los sirven puntualmente cada semana, si no más veces al mes. La verdura y la fruta, tan necesarias, brillan por su ausencia todavía en algunos comedores. 4 de cada 10, casi la mitad, solo sirven 2 raciones de verdura fresca a la semana, y todavía el 16% de los menús no incluyen una pieza de fruta diaria y ni una ración de hortalizas y de legumbres. Son los últimos datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2023, que salen de 14 comunidades, de los controles que se han hecho en más de 5.000 centros con comedor, y que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha puesto sobre la mesa para justificar el Real Decreto que acaba de aprobar el Gobierno para obligar a los comedores a servir menús saludables y equilibrados. ¿Te refieres a ese Real Decreto que llaman el de comedores escolares? Cuéntame exactamente en qué consiste, qué incluye. Bueno, marca unos mínimos para los menús escolares de todos los centros, públicos, privados, concertados, o sea, niños y niñas y adolescentes, unas pautas mínimas para garantizar que sean saludables esos menús. Por resumir, fruta y verdura fresca todos los días, pescado entre 1 y 3 veces a la semana, al menos un día de arroz o pasta integral, como mucho un plato precocinado
al mes, y las frituras, para poder servirlas una vez por semana, tienen que ser caseras, para entendernos, no pueden ser industriales. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, lo explicaba así tras el Consejo de Ministros. Es de sentido común, es garantizar el acceso a todos los niños y niñas, independientemente del nivel de renta o del barrio en el que vivan, a 5 comidas a la semana que sean nutritivas, equilibradas, saludables. El Real Decreto mete mano en los comedores, pero también en las máquinas expendedoras y en las cafeterías de los centros escolares. Prohíbe que vendan refrescos, bebidas energéticas o azucaradas y la bollería más calórica y más grasa. Marina, no te vayas porque tenemos con nosotros a Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y apasionada de la divulgación científica en temas de alimentación a través de su perfil en redes, @BeatrizCalidad. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta a Código de Barras, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por contar conmigo, Fernando, encantada de estar aquí. Beatriz, ¿por qué es tan importante la alimentación en los comedores escolares? Bueno, es que realmente la alimentación en los comedores escolares, si hablamos en términos cuantitativos, podemos decir que el impacto es importante, pero relativo, porque claro, los comedores se usan 5 veces a la semana, en el caso de los niños que comen allí, frente a las 21 ingestas al menos que hacen en la semana, ¿no? Si además desayunan, pues lógicamente esta huella, el efecto de esta medida toma otras proporciones, pero es que no tenemos que pensar solo en términos cuantitativos, que ya serían importantes, también en términos cualitativos, porque cuando hablamos de alimentación en comedores escolares y en el entorno escolar, porque este Real Decreto afecta también a lo que se ofrece en las máquinas de vending, en las cantinas de los colegios, de los institutos, de los menores, también estamos enviando un mensaje desde las instituciones. Al final, la normalidad son las cosas con las que nos encontramos más habitualmente y cambia según el entorno y el momento. Si en el colegio, en el instituto, se encuentran a cada paso con refrescos, con bebidas energéticas, con snacks, si se sientan en el comedor y en la bandeja lo que encuentran es precocinados, embutidos, postres lácteos, esto es lo que van a considerar normal, con el agravante de que esto ocurre en un entorno educativo, o sea que implícitamente le está dando un aval institucional. Por eso es tan importante desde ambos puntos de vista, en términos cuantitativos por su efecto sobre la salud y cualitativos por su efecto sobre su educación nutricional alimentaria, este Real Decreto. Los comedores escolares se han convertido en un negocio para muchas empresas de catering que han visto una oportunidad, pues como decimos, de hacer mucho dinero en torno a la alimentación infantil. Habrá, no digo que no, quienes estén aplicando buenas prácticas, pero en general la radiografía que nos hacía nuestra compañera sobre el estado de los comedores escolares en España no parece demasiado buena, ¿no? Claro, porque al final es lógico, las empresas lo que van es a buscar un rendimiento económico, no van buscando la salud, sino ganar dinero. Por eso hay que establecer este tipo de límites, porque la comida insana es muy barata respecto a la comida que podemos considerar saludable, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, y además lleva muchísimo más trabajo elaborar platos a partir de estos alimentos que servir alimentos precocinados que simplemente pues requieren una fritura o un horneado. Entonces hay muchos factores que afectan a que efectivamente estas empresas opten por ese tipo de productos, pero en último término el factor económico es el que más peso tiene. Por eso es tan importante regularlo y por eso es tan importante establecer unos límites que hagan que estas empresas tengan que acogerse a un tipo de requisitos que vayan en favor de la salud de los menores. Al final la administración tiene que velar por nuestra salud. Claro, lo que pasa es que, Beatriz, que haya un criterio de beneficio económico que prime sobre un criterio del beneficio social, alimentario, de salud, parece un tanto extraño, y que las administraciones públicas, al menos hasta ahora, no hayan tomado cartas en el asunto es bastante preocupante. Bueno, es que las fuerzas que mueven que nuestra alimentación esté basada en alimentos insanos son muy poderosas. Hablamos de sistemas alimentarios globales en los que, lógicamente, lo que les mueve es el beneficio económico. Si lo pensamos, a diario estamos recibiendo cientos, miles de mensajes en todas partes sobre nuestra alimentación, y todos ellos van dirigidos a que nos alimentemos de determinada manera, y no es precisamente a partir de
zanahorias o de legumbres. ¿Por qué? Porque donde está el dinero es en esos productos que son productos insanos, muy baratos de producir, productos que además llevan una composición muy básica. Al final suelen llevar una harina, una grasa, sal en distintas combinaciones y que son los que más beneficios dan. Claro, ahí es donde está el dinero, ahí es donde interesa hacer esta publicidad, y por eso si salimos a la calle nos encontramos en marquesinas con este tipo de productos. Si abrimos el móvil, lo mismo. Si vamos al supermercado, ocupan la mayor parte de los estantes, porque el lobby, entre comillas, de las frutas, las verduras y las legumbres no tiene ni muchísimo menos el poder que tiene este otro actor alimentario. Y cambiar una dinámica tan arraigada y, como dices tú, que se mueve por impulsos tan poderosos como los de lobbies alimentarios, ¿se puede hacer a mero golpe de decreto, o esto necesita una filosofía detrás, una reeducación no solamente de los niños, sino también de los adultos que les dan de comer? Por supuesto, el ejemplo de los adultos es absolutamente fundamental. Pero ¿qué pasa? Que con este tipo de real decretos mandamos un mensaje. Desde las instituciones se nos está enviando un mensaje de lo saludable es esto. Esto debería ser lo normal. Ya hemos cambiado el marco y lo normal es lo otro. Lo normal es comer insano, hasta el punto de que en el momento que alguien opta por unas hortalizas o opta por unas legumbres, parece que está haciendo dieta, ¿no? En nuestro entorno. Esto es muy importante. ¿Va a cambiar la forma de comer de todos los niños de aquí a 10 años? No, pero es absolutamente necesario. No es suficiente, pero es necesario. Y como digo, el ejemplo de los adultos, los niños también pueden actuar al revés, pueden actuar de ejemplo para sus padres, pueden ser un vector que lleve esa educación alimentaria que van a recibir en el colegio, en el instituto, la pueden llevar a los hogares, y esto también es muy importante. Por lo tanto, puede ser un pequeño paso, podemos pensar que es una gota en el océano, pero es una señal de resistencia frente a esas otras fuerzas y puede abrir una grieta. Puede ser una de las cosas que abra una grieta en este sistema alimentario en el que estamos. Uno de los aspectos que señalan bastantes informes que analizan, esas radiografías que decíamos sobre el estado de la alimentación infantil, apuntan hacia un sesgo de renta, hacia una mejor alimentación en las clases más favorecidas, y por contra una peor alimentación, menos rica en fruta, en verdura, en producto fresco por parte de quienes menos ingresos tienen. ¿Esto también se refleja en los comedores escolares y qué efectos tiene más allá de lo socioeconómico? Es que los determinantes sociales de la salud, como la renta, el barrio donde vivimos, el colegio al que vamos, tienen un impacto notabilísimo en los niños, y hay un sesgo que vemos claramente, por ejemplo, en el estudio Aladino, que se presentó hace muy poquito. El estudio Aladino, con datos de 2023, nos dice que en familias de menos ingresos hay un 23,6% de obesidad frente al 10,9% en familias que tienen más ingresos. O sea, que es que los datos son tozudos, son innegables, y por eso la importancia de que en los comedores escolares sean también un actor para luchar contra esta desigualdad. Todos los niños van a comer igual, y los niños de menos rentas se van a ver especialmente favorecidos por esta medida. Pues veremos si dentro de unos años efectivamente empezamos a ver que esa semilla que se planta ahora germina y que termina dando frutos. En este caso, una buena o al menos una alimentación mejorada en los comedores escolares. Beatriz Robles, como siempre, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Fernando. El placer es mío. Marina, el Gobierno central marcaba estas directrices para tratar de mejorar la calidad de los menús escolares, pero claro, van a ser los gobiernos regionales, autonómicos, los que tienen que implementarlos y asegurarse de que en los centros educativos se cumplan esos requisitos. ¿Hay voluntad política y, sobre todo, hay fondos, hay medios económicos para mantener esos menús escolares saludables? Claro, el Ministerio de Derechos Sociales confía en que el Real Decreto esté en vigor a lo largo del próximo curso, pero ahora la pelota, como decías, está en el tejado de las comunidades autónomas, a las que los centros piden más dinero, más financiación. Jorge Delgado es presidente de la federación que agrupa directores y directoras de centros escolares. Cada una de ellas deberá de asegurar, además de la inversión, poner las medidas adecuadas para asegurar que las empresas
también eleven la calidad de los alimentos. La mayoría de las comunidades que están estudiando el detalle del texto aseguran que ya aplican buena parte de las medidas, no hay ningún posicionamiento radicalmente en contra y, de hecho, la propia subdirectora general de nutrición de la AESAN, de la Agencia de Seguridad Alimentaria, lo apuntaba así aquí en Hora 14, es Almudena Royan. Existen experiencias que van incluso más allá de lo que ahora pedimos. Existen experiencias con un porcentaje casi total de producto ecológico, iniciativas en Canarias, en Extremadura, que han apostado por la producción local, por el alimento fresco, también en la Comunidad Valenciana. Existen muchos ejemplos que ya cumplen con lo que ahora se pide en el Real Decreto. Así que veremos, Bayo, cómo se desarrolla el próximo curso en los comedores y qué va pasando con esas cifras preocupantes de obesidad infantil que están también detrás de esta medida. Marina Fernández, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Código de barras. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. In the shadows of the night, I hear the echoes of my soul, whispers of love that I've been trying to control, yeah. But the darkness is calling, and I'm lost in the fray. I need to find a way out before I fade away. It's never too late to make a start. It's never too late, just open up your heart, yeah. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. In the depths of my mind, there's a world on my own, where the broken pieces fit and the truth is finally known. With every breath I take, I'm closer to the light. This time I'm trying to get it right. And it's never too late to make a start. Never too late to open up your heart. And the sound of my own voice that echoes in my head, a constant reminder of the things I should have said. Now the past is gone and the future's yet to be. I'm living in the present where my soul can be free. It's never too late to make a start. Robarle al aire corriente que usted tiene alrededor, la energía que almacena en forma de calor, puede que le suene extraño, incluso algo parecido a ciencia ficción, pero no es tanto. Existe desde hace años ya una tecnología de energía renovable, de nombre cada vez más común, aerotermia, que se puede aplicar a la climatización de su vivienda. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, muy bien. Y tú te has ido recientemente a visitar una de esas viviendas que está instalando aerotermia a las afueras de Madrid. Cuéntanos qué tal la experiencia. Pues muy buena, yo me he acercado hasta Torrelodones, una población al norte de Madrid, donde me esperaban Jorge Cuevas, de la empresa Samara, él es del equipo de aerotermia, y Blanca Morcillo, de comunicación. Nos encontramos en la puerta de una urbanización. Esta es una vivienda unifamiliar. Es justo un adosado y es el lateral. Por lo tanto, la unidad exterior la hemos podido poner en el lateral y la unidad interior ahora la vamos a ver. Y podemos ver todas las conexiones, tanto de la tubería hidráulica como la conexión eléctrica. Vamos. Muchas gracias por la Mucho gusto, yo soy Sonia, Cadena SER. Pues a ver, lo que nos han instalado, te enseño dónde Vamos está. a verlo, Claro, esto es lo que han instalado. Hemos bajado al sótano, que es donde se ha instalado la unidad interior para proporcionar calefacción y agua caliente por aerotermia. Nos acompaña Mara, propietaria de la vivienda. Jorge, el técnico, le pregunta por el funcionamiento de lo ya instalado. Bien, ¿y qué tal? ¿Cómo está funcionando hasta el momento? Bien, lo que pasa es que tenemos que cambiar los vatios porque nosotros tenemos vatios un poco más cortos y además tenemos coche eléctrico. ¿La potencia contratada? Sí, la potencia contratada, y todavía no lo he hecho porque estaba esperando a lo de la foto solar. La solar para ver qué me decían y tal, pero ya bueno, ya me han dicho. O sea,
Tenéis el pack entero, ¿no? Cargador de coche eléctrico, aerotermia y paneles. Todo. Y te puedo preguntar por qué toda este cambio, una apuesta total y absoluta por la energía más limpia. Mira, a mí hay una mezcla de todo. Energía más limpia casi lo primero, por eso compramos el coche eléctrico, ¿no? Luego una segunda es que yo creo que España hay que aprovecharla, de ahí la energía solar. Bueno, yo soy química, entonces creo que también estoy más sensible, ¿no? Y luego Putin también a mí me fastidia un poco. Tengo que ser totalmente honesta. Entonces, esas tres cosas como que impulsan un poco a todo, ¿no? A todo el este. La cantidad de sol que tenemos. Y luego es verdad que nos lo han puesto fácil el gobierno, o sea, bueno, el Estado, ¿no? Que en ese sentido creo que está siendo listo, que tiene que mantenerlo. Con las ayudas fiscales, al menos las fiscales, ¿sabes? Porque las ayudas fiscales te empujan un poco, claro. Mara ha explicado sus razones para apostar por una energía más limpia y ha hecho referencia a las ventajas fiscales. Estamos en plena campaña de la renta, así que le pido detalles de ese ahorro. Pues 30% durante, ¿no? Exacto, es de hasta un 60% del proyecto completo, hasta un 60% y hasta 9.000 euros en total. A desgravarse en 3 ejercicios fiscales, con máximo de 3.000 euros anuales, justo lo que estaba diciendo Mara. Solo la aerotermia ya es un 60%. La aerotermia per se te habilita a esa deducción del 60%. En este caso la aerotermia no ayuda al tema de la bonificación del IBI, que depende más del ayuntamiento, pero las placas sí que ayudan. Sí. Primero hemos bajado al sótano donde está la unidad interior de este sistema, luego hemos visto en la cocina el hueco que ha quedado donde estaba antes la caldera de gas. Mara ya nos ha dicho que lo va a aprovechar convenientemente y nos faltaba ver la instalación exterior. Ahora os enseño también, ¿no? El jardín, queréis ver el armatoste, ¿no? Esta es la unidad exterior de la aerotermia. Justo aquí es donde ocurre la magia, digamos. Aquí este es el sistema que nos permite tomar la energía del aire y poder calefactar o refrigerar en el interior. Una de las cosas que la gente piensa es que esto es una bomba de calor al uso, que es pues del tamaño de una bomba de calor normal, mientras que como vemos es bastante más grande, porque al final lo que tiene en esta zona es un compresor que nos permita justo hacer esa magia que toma esa energía del aire para poder calefactar y refrigerar en el interior de forma eficiente y que al final pues podamos tener las ventajas de la aerotermia. Este aparato coge el aire del exterior. Vamos a decir que coge el calor. En un momento de invierno, lo que haría sería coger el calor del exterior y lo transmitiría en el interior, de forma que el compresor nos permitiría realizar una reacción química que nos permite calentar el agua a la que está conectado, tanto el depósito de inercia como el depósito de agua caliente sanitaria que hemos visto abajo, y que se vierta sobre todo el circuito primario y secundario de calefacción. La propietaria, Mara, hablaba de la unidad exterior como del armatoste. Sonia, ¿qué tamaño tiene más o menos? Pues mira, en ese caso viene a ser el doble o incluso un poco más que la unidad exterior de un aire acondicionado normal. Como la casa tiene jardín, no hay problema de espacio, que luego ya hablaremos del tema espacio. Ahora vamos a conocer el funcionamiento, la magia de la que hablaba Jorge. Delante de la máquina me explica que el aparato coge el aire del exterior y el vapor de agua del aire pasa por un serpentín que lo calienta, lo condensa y se produce calor. Necesita estar conectado eléctricamente para poder realizar esta reacción que estamos hablando. Y en verano coge el aire caliente y lo saca. No coge el aire del exterior, sino del interior. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la instalación de Mara tenemos radiadores. Los radiadores no pueden refrigerar. El tipo de producto que se necesita para hacer eso son otro tipo de emisores, que son o el suelo radiante o los fan coils, que los fan coils básicamente es como un split normal y corriente. Bueno, hay dos tipos, por conductos y tipo split. Un split sería un split normal y corriente que en vez de ir conectado por un tubo que coge aire, iría con una tubería. Y lo que tiene básicamente dentro es como unos rodillos donde les llega el agua y el rodillo genera aire a través de la temperatura que le llega al agua y te lo vierte al interior. Entonces lo que está haciéndonos esta máquina básicamente es ayudarnos a extraer de dentro un poco de calor y vertir hacia adentro una temperatura más agradable. La propietaria de este adosado no se ha puesto refrigeración, vive cerca de la sierra y no lo considera necesario. Es, además, nos cuenta Jorge, la decisión más habitual en las viviendas que no son de nueva construcción. La instalación de Mara es la instalación más común, que es el reemplazo puro de caldera. Que es porque al final en la gran mayoría de viviendas ya tienen los radiadores y hacer un cambio a ponerte unos nuevos emisores como puede ser suelo radiante, esto implica una cantidad de obra importante, hay que levantar todo el suelo, ponerlo y luego sellarlo. Y luego, por otra parte, si uno quiere poner fan coils por conductos, hay que hacer unos falsos techos para que los conductos nos queden al aire libre, o si son tipo split, hay que tirar tuberías por toda la casa que te lleguen y esto te lo deja como muy feo. Entonces la gente tiende a ponerse aerotermia
para simplemente reemplazar la caldera. Sonia, ayúdame a hacer números. ¿Cuánto se acaba ahorrando con un sistema de aerotermia y sobre todo cuánto cuesta la instalación? Pues vamos primero con lo que cuesta instalar aerotermia. Dependiendo de la complejidad de la instalación y dependiendo de la potencia que se instale, normalmente suele valer entre 10.000 y 15.000 euros. Para potencias bajas, más cercano a 10.000, para potencias más altas, más cercano a 15.000. Y luego, dependiendo de la complejidad de la instalación, pues puede subir un poquito más o un poquito menos. Lo que ocurre es que ahora, con las ayudas del 60% del IRPF, lo que nos permite es pues acomodar mucho la inversión, y junto a ese ahorro estamos viendo algunos periodos de amortización de entre 2, 5, 6 años, que no está nada mal para este tipo de inversiones tan altas. Ellos instalan aerotermia y placas solares. Los clientes con los que he hablado viven en unifamiliares con jardín y sótano o semisótano, así que la pregunta es obligada. Yo, que vivo en un piso, ¿puedo instalar aerotermia? Depende. El principal bloqueo que tenemos es el espacio. El espacio que tenemos habilitado para poner las calderas es más pequeño y, como hemos visto, la unidad interior que tenemos aquí es relativamente grande. Por ejemplo, en la instalación que acabamos de ver, estamos viendo lo que se llama una unidad interior no integrada. Una unidad interior no integrada significa que todos sus accesorios y componentes están separados. En los pisos, normalmente, lo que se pone es una unidad integrada, que llaman tipo nevera. El tipo de unidad interior de tipo nevera integrada que hemos visto más pequeño hasta el momento mide 1,3 metros de alto por 60 de ancho y 60 de profundo. Además, como estamos hablando de que lleva tuberías, requiere además unas medidas extra para poder instalar. Entonces, si nos imaginamos en nuestra cocina que tenemos una encimera con techos normales de 2,5 metros, estamos hablando de que generalmente disponemos de un espacio muy limitado para poner este tipo de productos, y suele ser relativamente complejo y en muchas ocasiones inviable. Conclusión, o el piso es muy grande y tiene también terraza, o la cosa se complica. Excepto para la obra nueva. Hoy ya se está instalando aerotermia en casi todos los edificios de nueva construcción. La razón es que en pocos años la Unión Europea va a exigir una serie de condiciones energéticas a las viviendas, y posiblemente no se podrán ni vender ni alquilar si no se cumplen con esas exigencias. Pues muy interesante todo este repaso a la aerotermia, que no deja de crecer en España. Sonia, muchísimas gracias, como siempre. A ti. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. Sister, living in despair, can't do nothing if we want to. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con la ayuda de José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. ¿Qué tal? Encantado, muy bien. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Rosario desde Asturias. Nos cuenta que hace poco hizo una compra online a través del portal ProHair Store. Pagó con una tarjeta virtual de Caja Rural. El problema es que pasados unos días su pedido no ha llegado y en la página web hay un aviso de que la tienda está cerrada permanentemente. Les envié 2 correos, no cogen el teléfono y no tuve ninguna respuesta. Entonces acudí a mi oficina de Caja Rural. Me dieron firmado un documento que corrobora que fue pagado con esa tarjeta. Rosario ha consultado con su banco. Ellos dicen que no le pueden hacer el reintegro de la compra, puesto que ya autorizó el pago. Solamente le recomiendan, eso sí, que anule la tarjeta virtual. En este caso, ¿hay algo más que pueda hacer Rosario para tratar de recuperar su dinero? Bueno, aquí realmente es que lo que nos encontramos es un pago que ha sido autorizado, por lo tanto ahí ni la entidad bancaria ni la emisora de la tarjeta van a responder, es decir, no hay causa de responsabilidad de la entidad financiera que actúa, ejecuta la orden que ha dado la consumidora de pago a una determinada empresa. Esta es una empresa, además hemos hecho alguna indagación, una empresa domiciliada en España
que ha podido desaparecer la página web, pero sigue existiendo una mercantil que es la titular de esa web, que es Progeir Trading SLU, que es una empresa que está domiciliada en Barcelona, en Sant Quirze del Vallès, donde habría que dirigir mediante burofax una reclamación del reintegro de la cantidad pagada y por la que no se le ha entregado el producto adquirido. Evidentemente, si ahí no hubiera una respuesta, pues habría que dirigirse, habría que enterarse ya si la empresa, bueno, pues ha podido entrar en concurso. No parece que en principio pueda pasar esto de un día para otro, pero podría darse, y a partir de ahí ya efectuar las reclamaciones, probablemente por vía judicial, incluso a través de una demanda de juicio verbal, que por las cantidades en las que nos movemos pues no requeriría de abogado ni procurador. Pero en principio estamos hablando de empresa española que puede ser reclamada mediante burofax y posteriormente mediante demanda de juicio verbal dentro de nuestro territorio, y además en el domicilio de la persona consumidora, de conformidad con las normas de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y una última consulta esta semana. Nos la ha enviado Pilar desde Pamplona. Hace días le avisaron desde el cementerio donde está enterrado su marido de que la lápida se había roto debido, dice, a una caída. Cada 10 años hay que renovar esa lápida, pero nuestra oyente lo hace cada 2 y está convencida de que no estaba en mal estado. Ni nosotros ni los cuidadores del cementerio habían observado nada, ya que suelen avisar cuando hay alguna anomalía. La lápida no tenía rastro de cemento ni por detrás ni en su perímetro. Ni quien la colocó ni en el cementerio se hacen responsables de ello. José Carlos, ¿qué garantía se supone que tiene la lápida de una tumba y su colocación? No sé si se rige por la misma garantía que el resto de productos. Bueno, en principio desde el 1 de enero de 2023, un producto duradero, ¿no? Aunque este tiene unas características un poco peculiares, pero estamos hablando de un producto duradero, debería de contar con una garantía de 3 años, de los cuales los 2 primeros se presume que cualquier problema que presente debe ser considerado como un defecto originario y cubierto por esa garantía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que probablemente es muy difícil determinar, no sabemos exactamente la fecha de adquisición, pero pueden ser algo más de 2 años, estaríamos en ese tercer año en el que el comprador pues tiene que acreditar la causa del problema. Aquí habría que recurrir a algún tipo de informe técnico que determinara por qué se ha roto, porque claro, si alguien se ha caído, si se ha producido una mala manipulación pues por un empleado del cementerio o simplemente una persona que pasaba se ha apoyado, se ha sentado o se ha caído y claro, la responsabilidad no recaería sobre el fabricante o instalador, sino que recaería directamente sobre la persona que hubiera causado el daño. Claro, es una circunstancia muy compleja a la hora de establecer cuáles son las causas, pero si se pudiera determinar que la causa es intrínseca a la propia lápida, que presentara una veta, que la hiciera más frágil, que se haya fracturado simplemente por los cambios climatológicos de temperatura y tal, ahí sí tendría que responder el fabricante vendedor, ¿no? Si no es así, pues evidentemente, salvo que podamos localizar al responsable en última instancia de la fractura, pues difícilmente vamos a poder exigir ningún tipo de responsabilidad a nadie. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, como siempre, muchas gracias por haber resuelto las dudas de nuestros oyentes. Gracias a vosotros, un placer como siempre. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Labeled Joshua Tree, comma 83, and you were only 7 when you drove across all 11 states to the Everglades, and you saw things you thought were only make-believe, and the line was drawn all the way to me, and Dad kept trying to show you how to find Orion, and every night the stars came out and kissed your cheek for trying to understand.
Hace un par de semanas llamó la atención que la Comisión Europea tuviera que recordar a los participantes en sus reuniones oficiales que está terminantemente prohibido el uso de asistentes virtuales para participar en esas juntas. Asistentes virtuales que utilizan, en muchos casos, inteligencia artificial. Es una muestra más de cómo esa tecnología se cuela en nuestras vidas cada día de manera más normalizada en todo tipo de aspectos, desde ese profesional a lo cotidiano o incluso lo personal. Bebé, hazme un menú para la semana y, como te dije, desayunos y cenas bien contundentes, porfa. Claro, cariño, por supuesto. Aquí te dejo un menú semanal bien contundente de esos que te abrazan el alma, para que durante tus ventanas de ayuno comas como una reina y no te falte de nada. Vamos allá. Hola, bebé. Oye, ¿no se puede usar la niacinamida con la vitamina C o se puede usar? Sí, puedes usar niacinamida con vitamina C. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Oye, ¿quién es Cami? Cami es mi compañera de piso y ella utiliza ChatGPT para todo. Yo la veo en la cocina hablando con ella como si fuera su mejor amiga. Literalmente. El caso es que podemos encontrar ChatGPT y otros asistentes virtuales que utilizan inteligencia artificial prácticamente en todos sitios. Exacto. Mira, en el móvil ya lo tenemos, en las redes sociales hace poquito Meta, por ejemplo, también lo añadió, y en los asistentes de voz como Alexa. Aunque ahora están bastante de moda las IAs, no son tan nuevas como nosotros podemos pensar. No llegaron con ChatGPT en 2022, llevan desde los años 60, que es cuando se creó el primer chatbot que permitía una conversación entre una persona y una máquina. O sea, que lleva décadas con nosotros. Exacto, y seguro te estarás preguntando qué es una IA como tal. Pues mira, le hemos preguntado directamente a ChatGPT a ver qué es. Una inteligencia artificial, IA, es un sistema creado por humanos que intenta imitar la inteligencia de las personas. Es decir, es una tecnología que puede pensar, aprender, resolver problemas o tomar decisiones, aunque no sea consciente como un ser humano. Ya ves, esta herramienta nos sirve para todo, la podemos utilizar para muchísimas cosas. Te puede planificar un viaje, por ejemplo, si quieres visitar a tu tía Pilar que está en Polonia. También, si quieres hacer una lista de la compra, comparando los precios que hay en diferentes supermercados. Y yo, por ejemplo, lo estoy utilizando en la universidad para buscar información extra en temas que me dan los profesores. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a ver para qué lo suelen utilizar. ChatGPT es mi nuevo Google, más información en una manera fácil y organizado. Que por ejemplo con las presentaciones que nos dan los profesores le pedimos a ChatGPT que nos haga test o preguntas sobre ello y ayuda también para hacer ejercicios prácticos y ayuda al estudio. Para que me explique cosas, por ejemplo historia, pues para que me lo explique, porque no me gusta estudiar solamente memorizando, me gusta entenderlo, entonces mayormente para la educación. Ya ves que también es súper útil en campo específico, como por ejemplo si lo quieres utilizar como profesor. O si tienes alguna duda compleja o necesitas entender algo en profundidad, la IA es capaz de buscarte esa información en más de 50 fuentes, sintetizarla y además explicártela de manera tan sencilla que no tienes que preocuparte de que no lo vas a entender. O incluso ayuda al mismo profesorado, como cuenta Cristina Aranda, doctora en lingüística. Pues genérame esto y destacar por lo que quieras, determinado. Mándale una instrucción a la maquinita y ahora en el texto que has extraído señálame los sustantivos, los adjetivos, y tenemos millones de aplicaciones, incluso al propio profesorado. Decías, Alexandra, que desde hace años utilizamos la IA, la inteligencia artificial, aunque no lo hayamos sabido. Cuando yo hago una búsqueda, por ejemplo, en un buscador web como Google, pongo 3 palabras y más o menos me puede dar unos resultados medianamente refinados. Lo que no sé es cómo habría que buscar en estas inteligencias artificiales, cómo hay que interactuar con ellas para que los resultados sean los que realmente estamos buscando. Pues mira, cuanta más información le des, mejor. Y todo depende de cómo se lo pidas, pues te dará una información más concreta o menos. Y ahí entran los famosos prompts. Le hemos pedido que nos den un guión para una charla TEDx sobre inteligencia artificial en la EPN. A este texto de entrada, hoy por hoy lo llamamos prompt, y ajustar este texto de entrada es lo que se denomina el prompt engineering. No sé, Fernando, si conoces este término que Marco Benalcázar, es un experto en IA, comentaba hace unos meses en una TED Talk. Son los prompts, que en español, para que todos nos entendamos, son esos comandos o instrucciones que le tenemos que dar a la IA a la hora de pedirle algo. Pues precisamente para saber cómo tenemos que interactuar con una IA, con una inteligencia artificial, está con nosotros Hugo Ramallo, ingeniero de prompts y experto en inteligencia artificial. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Muchas gracias, pues fantásticamente bien y deseando pues explicaros cómo funciona este mundillo. No sé si es muy diferente interactuar o preguntarle a una inteligencia artificial de cómo lo hacemos ya desde hace años con los navegadores principales de Internet cuando queremos buscar información concreta. Es muy diferente y es que es un poco la idea que quería transmitir, que uno de los errores más comunes es pensar que tenemos que comunicarnos con una IA como si fuera Google. Y realmente no es así. Realmente con una IA como debemos comunicarnos es como si fuera con una persona. Digamos que tenemos que pedirle cosas, pero no tenemos que, darle instrucciones como si buscásemos algo, como si buscásemos un viaje o información sobre algo, sino que tenemos que hacerle peticiones. Tenemos que darle una serie de instrucciones que hacen que la IA nos responda de manera pues adecuada. Así que es totalmente diferente a, por ejemplo, pues utilizar un navegador de Internet o un buscador, mejor dicho. Ponme un ejemplo concreto, Hugo. Por ejemplo, yo me quiero ir este puente de mayo de viaje a Mallorca. ¿Cómo puedo yo pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a encontrar un billete de avión barato, un hotel cómodo, cercano al lugar donde quiero estar y que me recomiende un par de restaurantes para poder ir a comer tranquilamente en estos días mientras estoy allí en Mallorca? ¿Cómo lo haría? Si yo quisiera preguntarle sobre un viaje, le podría decir: busca un viaje al mejor precio o busca vuelos al mejor precio a Mallorca, y también quiero que me busques un hotel para alojarme entre el día, por ejemplo, 3 y 4 de mayo, y además de eso que me recomiendes restaurantes o sitios donde comer cercanos a ese hotel y también pues una ruta turística. Entonces, la manera de preguntarle es al final como si le preguntásemos a una persona. Tenemos que pensar en comunicarnos con ella como si le estamos preguntando a alguien de una agencia de viajes. De alguna manera. Oye, pues búscame esto, quiero algo económico. Incluso le puedo decir en la búsqueda que no supere el hotel pues los 150 euros la noche, o que el vuelo sea como máximo de 200 euros. Puedo especificarle eso y tanto un ChatGPT como un Google Gemini nos busca esta información y nos trae todos los resultados donde nos indica, pues mira, tienes el hotel X, tienes también el vuelo por la compañía X, que lo tienes a tal hora, y nos da una serie de datos de un itinerario. Te recomiendo ir a este restaurante que tiene muy buena reputación porque he detectado que tiene X estrellas, y además también pues te recomiendo hacer esta ruta turística que es muy interesante. O sea, no es cuestión de que busque información como Google, es cuestión de que nos hace recomendaciones basadas además en lo que encuentra por internet, en lo que considera que es lo mejor, en función de lo que le digamos nosotros y de lo que no son los parámetros que le digamos que tiene que tener en cuenta, como puede ser el precio, horario o lo que le indiquemos. No sé si hay trucos concretos, palabras clave que se puedan utilizar para lograr mejores resultados. Había escuchado que si uno hace mucha insistencia en los prompts a la hora de decir que esto es muy importante o que lo deseo mucho, la inteligencia se esmera más en esa búsqueda concreta. No sé si eso es así, si hay trucos que tú nos puedas dar para lograr mejores resultados. Sí, o sea, hay cosas que ayudan y además se ha demostrado mediante papers donde se estudia cómo nos contestan las inteligencias artificiales y cómo reaccionan a diferentes estímulos. Y una cosa importante, sobre todo a la hora de pedirle cualquier cosa a una inteligencia artificial, ya no solo una búsqueda o un viaje. Imaginaos que queremos pedir pues que nos dé una orientación laboral y quiero, por ejemplo, que redacte un correo. Yo le podría decir: actúa como un experto en orientación laboral, donde le estoy diciendo que tome un rol. Esto es importante porque a la hora de tomar un rol lo que va a hacer es ponerse en el papel, por ejemplo, de un experto en orientación laboral. Si yo le digo, por ejemplo, redacta un correo breve, formal y profesional para solicitar una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Además, le añado: el objetivo es hablar sobre nuevas oportunidades internas de crecimiento. Cuanto más claros seamos, cuanto más contexto demos a la inteligencia artificial, mejor va a ser la respuesta. Si no conseguimos la respuesta acertada a la primera, podemos seguir trabajando hasta que encontremos la respuesta ideal, tal y como lo estamos buscando. Pero lo que sí funciona es, primero, ponerle un objetivo, luego decirle que se meta en un rol y luego también darle contexto. Esto lo podemos aplicar de muchas maneras. Por ejemplo, si yo le digo: quiero que me organices la lista de la compra de la semana basado en recomendaciones saludables como si fueras un experto en nutrición. Quiero que incluyas dentro de la lista de la compra pues vegetales y también productos que sean saludables.
quiero que me des también la lista organizada por puntos. Entonces lo que va a hacer de esa manera es meterse mucho más, se va a meter en el rol como de un experto en nutrición, buscando esas recomendaciones de los mejores alimentos. Yo le puedo decir, proporcióname las fuentes de donde obtienes esa información, y me las va a proporcionar. Incluso ya no solo indicarme fuentes de internet, sino incluso libros, papers, o sea, va a obtener todas las fuentes que sean necesarias. Las inteligencias artificiales contestan muy bien y cada vez lo hacen mejor y son más precisas, pero como todos, incluso como las personas, a veces se pueden equivocar y pueden pues dar respuestas que no sean exactamente lo correcto. Entonces siempre recomiendo hacer un doble check, pero también si le pedimos las fuentes ya nos garantizamos de que esa información que nos va a dar pues es bastante correcta. He escuchado, y no sé si esto es correcto, que conviene tratar a la inteligencia artificial con educación, dedicarle, digamos, un poco de atención en el sentido de referirnos a por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo no sé si esto es que alguien se está cachondeando de mí, con perdón, cuando me lo ha dicho, o realmente esto es así. No, es así. Y te lo explico ahora. Es que es así. Y es que, mira, retomando un poco lo que me preguntabas antes de lo de muy mucho, cuando le decimos a la IA, esto es muy importante para mí, o quiero algo que sea muy extenso, la IA, cuando cuando enfatizamos lo que queremos decir, se lo toma de manera como en serio, ¿no? De hecho, hay varios papers científicos que demuestran cómo la inteligencia artificial, cuando tomamos este tipo de, de palabras, que son palabras educadas, interpreta que son un tipo de palabras que están relacionadas culturalmente con los humanos, que es muy típico decir gracias, que es muy típico decir hola, saludar y demás, pues interpreta que debe de responder mejor. Debe de responder mejor y debe responder de una manera más correcta. De alguna manera es algo que se ha probado en diferentes estudios y la verdad es que existe y funciona. Hugo, y mejora las respuestas. Quizá parezca un poco de ciencia ficción para mucha gente, pero ya está sucediendo que cada vez más personas se relacionan directamente con la inteligencia artificial como si fuera un compañero de piso, un amigo o incluso algunos un amante. Escuchábamos antes a la compañera de piso de Alexandra cómo utiliza esa inteligencia artificial prácticamente en todas las facetas de su vida diaria. Yo no sé si escenarios de enamoramiento con una inteligencia artificial al estilo de Her sean factibles a día de hoy o los veas cercanos en el futuro. Pues sinceramente, la verdad es que aunque parece de ciencia ficción y cuando vemos películas como Her parece algo muy lejano, en el fondo no es tan lejano. Vamos a ver, una IA al final no piensa, ¿no?, como un humano. Al final una IA lo que esconde son muchos algoritmos matemáticos y es un software. Pero es cierto que la interacción que crea cada vez es más real. Porque digamos que las IA son tan complejas por dentro y como no están programadas para generar respuestas fijas, sino que lo que hacen es generar respuestas que pueden ser aleatorias, pues cada vez se nota como más real, más orgánica. Y a mí me ha pasado. Yo ahora mismo, por ejemplo, a veces converso con la IA para preguntarle cosas o para practicar inglés. Yo lo utilizo para practicar inglés. Y te puedo asegurar que es como hablar con una persona. Es más, le puedes preguntar por una opinión. Te va a decir que no tiene una opinión propia, pero si le fuerzas un poquito más, te va a dar opiniones. Te va a hablar como si fuera una persona. Y de hecho, a veces, si no supiera que estoy hablando con ella, parecería que estamos hablando con una persona tal cual. O sea, llega a tal punto de realismo y está avanzando hasta tal punto de que sin duda está empezando a ser muy parecido a algo como Her. ¿Y que el día de mañana nos podríamos enamorar de una IA? Pues sinceramente, no lo sé. No quiero decir que sí, pero la línea entre lo que es una IA y cómo habla una persona cada día se está, digamos, haciendo más fina y llegará a un punto donde diferenciarlo sea muy complicado. Por último, Hugo, no sé si existen de cara a los usuarios o los consumidores riesgos claros de ciberseguridad. Estoy pensando en esos agentes estatales y no estatales que a lo mejor aprovechen las consultas que hagamos a través de inteligencia artificial para tomar datos concretos y personales de los usuarios, o incluso las propias empresas, las grandes corporaciones que tienen intereses comerciales y que puedan ayudar a programar esas inteligencias para que los resultados que nos den no sean acordes a nuestros intereses, sino a los suyos. Sí, o sea, hay un riesgo en ese sentido. Claro, la IA al final tenemos que tener en cuenta que
un software que se entrena con datos. En función de los datos con los que se entrene, pues lleva inherente un sesgo. Y ese sesgo muchas veces puede estar inducido a veces por los propios creadores de las IAs, ¿no? Y de hecho eso puede hacer que nos dé respuestas pues con cierto sesgo, con cierto contenido que puede de alguna manera responder a ciertos intereses pues de lobbies o de empresas o otros entes. Entonces sí es algo que existe, que está ahí, aunque se busca, y para eso hay expertos que se dedican a analizar la ética de la inteligencia artificial, se busca que esto se evite lo máximo posible, que se analicen los algoritmos, que se eviten sesgos, y hay pues infinidad de expertos que se dedican a analizar las IAs para evitar que esto suceda. Pues habrá que hacerse la idea de que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y esperemos que para facilitar nuestra vida o al menos no hacérnosla mucho más difícil. Hugo Ramallo, formador en inteligencia artificial, ingeniería de prompts y machine learning. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras y dejarnos estas respuestas que espero que no hayan sido generadas por inteligencia artificial. No, para nada. Muchas gracias y nada, gracias por todo. Ha sido un placer. Bueno, Alexandra, creo que al menos ya sé un poco mejor cómo tengo que dirigirme a una inteligencia artificial para que no me conteste cualquier cosa, para que al menos el resultado sea lo más acotado posible a lo que yo estoy buscando. Pero, ¿quién está detrás de las inteligencias artificiales de las que hemos estado hablando? Porque tener un asistente virtual, esa secretaria, ese becario gratuito, a todo el mundo le puede parecer maravilloso. Pero claro, no debe ser algo que salga gratis. Claro, detrás de esta herramienta están empresas, por ejemplo, como OpenAI, que es la que ha creado ChatGPT, DeepSeek, que es la versión china, o por ejemplo Meta, que decía antes, que también ha sacado su propia versión de IA. Esas empresas pues suelen funcionar un poco por subvenciones de empresarios o políticos, pero también cuentan con las versiones de pago que mejoran los servicios y que además ayudan a mantener pues esta enorme maquinaria activa. Nosotros lo que hemos hecho ha sido probar la versión gratuita, pero podemos utilizar la de pago para conseguir pues muchísima más información y respuestas diferentes. Entonces vemos que efectivamente hay un interés económico por parte de estas empresas que controlan la tecnología de la inteligencia artificial, pero Alexandra, también me comentabas que hay un alto impacto ecológico. Exacto, porque mira, un estudio del Pew Research Center decía que generar un texto en ChatGPT de unas 100 palabras puede generar el consumo de una botella de agua, que puede parecer poco, pero ten en cuenta que 400 millones de personas utilizan semanalmente ChatGPT, por lo tanto el impacto medioambiental es enorme. Y claro, te estarás preguntando que ¿por qué agua? Es el sistema que utilizan de refrigeración estos servidores que tiene la IA para generar toda la información. Pues Alexandra Furnea, como siempre, muchísimas gracias. Y ojo, no lo fiemos todo a las búsquedas en ChatGPT y en otras herramientas de inteligencia artificial. También se puede buscar información aquí en la radio. Gracias. Gracias, Fernando. Código de Barras. El consumo. My baby had a boombox back in 1983. En la SER. And if I asked her nicely, she would loan her box to me. She would take a boombox everywhere. She could not put it down. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica Ángel Cabrera y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y también a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. From a half a mile away, she'd be turning up that boombox when you had something to say. She showed me around that boombox just like I was a kid. She wouldn't let me touch its buttons till I knew what each one did. She had a boombox, baby, boom, boom, and it played a funky tune. You could hear it on the moon. She had a boombox, boombox, baby boom boom. My baby bring a boombox, I bring my best cassettes. She liked the way my tape would roll, she'd never press eject. She had some of the boyfriends, but she'd always love my licks. 'Cause I knew just when to pause, she kept me in the mix.
could feel. We had that loving feeling and mutual respect. Cause I'd wait until she asked me what I could slip into a deck. She had a boombox, baby, boom, boom. And it played a funky tune. You could hear it on the moon. She had a boombox, boombox, a baby boom boom. She had a boombox, 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 baby, boombox, a baby boom boom. She had a boombox, 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 boombox. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.